Se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Juan Cubi. Él es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, también analista político. Juan, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, ¿cuáles son sus primeras lecturas de esta decisión que ha tomado el presidente de la República de vía decreto ejecutivo el 741, la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones en un proceso de carácter extraordinario? Hubo unas demandas de inconstitucionalidad, se interpusieron algunas acciones, 6 en total, ante la Corte Constitucional. No obstante, la Corte se ha pronunciado ya. Vale aquí la pena aclarar que la Corte en ningún momento ha dicho si es legal o no es legal, si es legítimo o no es legítimo lo actuado por el presidente de la República a través de este decreto. Lo único que ha hecho la Corte Constitucional es decir que no es competente para pronunciarse bajo estas circunstancias. Juan, coméntenos cuáles son sus opiniones. Buenos días, Rosana, gracias por el espacio. Mire, es triste que este país, la sociedad ecuatoriana, esté atrapada entre dos fuerzas totalmente deslegitimadas, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es tan grave la falta de legitimidad de estas dos instancias que en este conflicto, donde de lado y lado se han atropellado y se han burlado una serie de normas, terminamos apelando a la fuerza pública para resolver el conflicto. Sí, hay un retroceso terrible en el Ecuador porque lo que se denomina la clase política ha vuelto a fallarle al país, lo que se denominan los partidos del Congreso, esos espacios donde supuestamente se debaten los proyectos de cambio, los proyectos de organización del Estado, simplemente han demostrado su incapacidad crónica. Entonces, en este conflicto, ¿en qué ha terminado esta disputa? En que el presidente Lasso, por ser presidente, acude a la fuerza pública e impone un poco su visión del conflicto. Entonces, ahora estamos tutelados por las Fuerzas Armadas y la policía, con una situación absolutamente incierta y hasta cierto punto caótica, porque creo que el proceso electoral va a ser tremendamente desordenado y sin salidas claras a la crisis profunda que vive el país. Ahora, ¿qué podemos esperar, Juan, respecto de lo que ya se viene anunciando? Varios decretos ley, si bien la Corte Constitucional jugará un rol preponderante ahí, son temas que preocupan profundamente a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, una reforma tributaria, un código laboral, otro decreto ley que tendrá que ver con las contrataciones públicas. Estos quizás son los temas sobre los cuales deberíamos poner atención en este momento. Mire, como Comisión Nacional Anticorrupción nosotros emitimos ayer un comunicado diciendo que el problema de gobernar por decreto es que se puede caer en la tentación de abusar de esa figura. Y no solamente es abusar desde el poder, sino también darle vía, abrirle las puertas a actos de corrupción. Como usted sabe, Rosana, este gobierno no ha estado exento de casos de corrupción. Hay algunos que se han denunciado, otros que de alguna manera se han tapado, pero obviamente con esta situación podrían incurrir en el deseo de digamos, tomar decisiones o aplicar decretos en función de beneficios particulares. Eso hemos alertado y eso creo que es la parte más grave. El tema es que lo que usted señalaba a un inicio, la conmoción, la respuesta social, la indignación ciudadana, no va a ser frente a la muerte cruzada, va a ser frente a las decisiones que tome el gobierno. Y eso dependerá de la sensatez del presidente de al menos quedar más o menos en una posición de respeto institucional en estos 6 meses. Pero si va a empezar ya a querer forzar la norma para ir cambiando aspectos fundamentales que tienen que ver con derechos de la gente, obviamente que va a provocar una reacción en las calles y una reacción de los sectores sociales que se vean afectados. Ahora, aquí nos quedaba también una duda, Juan, que quizás usted nos la aclara. Todas estas decisiones que pueda tomar el presidente de la República en este lapso que
tendrá todavía como primer mandatario del Ecuador y que pese a que tendrá una vigilancia de la Corte Constitucional, luego podrían darse de baja con la nueva asamblea, dependiendo de a quienes elijamos en agosto de 2023? A ver, yo no soy jurista, usted sabe, Rosana, pero he leído poco es que la Corte tiene mayores potestades para controlarlos. No sé si usted ve los decretos, o sea, tiene una serie de posibilidades, pero no es que puede de buena la Quizás la Corte Constitucional lo único que hace es precisamente ver si este decreto ley no está incumpliendo con la norma, con la Constitución, si no se va en contra de la Constitución, pero los otros temas no son de competencia de la Corte. Entonces se abren las puertas para que puedan aplicar decretos a conveniencia. ¿Sí? Entonces ese es el gran problema que estamos enfrentando. Entonces vamos a ver cómo maneja esta situación el gobierno, porque si empieza a querer meter una serie de decretos en función de los 6 meses que va a gobernar para dejar definidos un horizonte, va a cometer un doble error. Uno es generar reacciones sociales y dos, va a provocar que en la próxima legislatura volvamos a otro callejón sin salida para desmontar esas leyes, porque eso se puede hacer. Usted sabe que el Poder Legislativo, así como emite leyes, puede también derogar leyes, es una facultad constitucional democrática. Pero imagínese el escenario de que en 8 o 10 meses que tengamos nuevo gobierno y nueva legislatura, nuevamente entremos en este choque de trenes que probablemente verse mucho más complicado, porque a mí me da la impresión de que la dispersión en la próxima legislatura va a ser igual o peor que la actual. Ahora, Juan, otra preocupación que está latente respecto a lo que pueda pasar es si es que realmente la atención de los políticos, la atención de los ciudadanos va a estar en lo que haga el presidente de la República en este tiempo. Más bien, como vemos ya, todo el mundo se está concentrando en las posibles candidaturas, en las alianzas, si habrá la posibilidad de reelegirse, si no habrá la posibilidad de reelegirse. Y esos intereses de alcanzar el poder quizás nublan o quizás opacan estas otras preocupaciones que es en la que realmente deberíamos concentrarnos, porque son decisiones que de una u otra manera van a incidir en la vida del país. Eso es uno de los grandes defectos de nuestra vida política. Entramos en los procesos electorales y todo el mundo está pensando en cómo llegar a un cargo, lamentablemente. Entonces, los temas centrales poco o nada se discuten. Por ejemplo, Rosana, no sé si usted se ha puesto a pensar en un elemento, voy a señalar solamente uno. La consulta de los de Asunidos que estaba prevista para julio, según el consejero Pita, resulta que ahora han decidido unificarla con las elecciones de presidente y asamblea, con el pretexto de que no se puede hacer dos procesos de manera, digamos, tan seguida y por un tema de costo. Y se sumaría también la consulta del Chocó Andino. El Chocó Andino, sí, gracias por aclararme eso. Mi pregunta es la siguiente. A mi modo de ver, más importante en términos políticos y estratégicos, para mí es la consulta de Asuni más importante que la elección de presidente y asambleístas. Y le digo por qué. Porque eso es un tema de debate global, mundial, fundamental para discutir qué modelo de desarrollo, qué modelo de economía puede soportar el planeta, no solo el Ecuador. Estamos hablando de cosas grandes. Y resulta que metemos en el mismo costal en un proceso electoral donde lo que va a primar es la demagogia, donde va a primar como siempre los ofrecimientos fáciles, superficiales, y entonces le quita a usted trascendencia, peso e importancia a la consulta de Asuní y del Chocó Andino, cuando debería ser la inversa, cuando esos deberían ser los temas más trascendentales de la política nacional. Yo pregunto, ¿qué dicen o qué van a decir los candidatos respecto de esa consulta? Porque van a tener que llamar a votar a favor o en contra, obviamente, no pueden desligarse. Ahí vamos a ver cuáles son las posturas que van a enfrentar. Una visión absolutamente utilitaria, pragmática del extractivismo o una visión realmente de protección estratégica de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de la naturaleza y de los derechos a vivir en un ambiente saludable. Ahí van a haber unos debates centrales y va a ver, Rosana, cómo se van a ir alineando algunas posturas que supuestamente son de izquierda con unas posturas que son abiertamente de derecha. Pero bueno, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos venido viendo, el socialcristianismo con el movimiento UNES, los pachacutis divididos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quizás no debería ya ni sorprendernos, algo así. Sí, y es penoso porque, a ver, yo he visto a propósito de las
de candidaturas que usted señalaba, que usted insinuaba, resulta que los 4 o 5 candidatos, digamos, de los que están por ahora en la palestra, todos hablan de convocar a una gran minga, una gran coalición, un gran pacto. Yo digo, ¿será que el espectro político tiene cabida para tantas alianzas? No, pues. O sea, vamos a pasar de 18 candidatos a 18 supuestas alianzas o procesos, digamos, de ampliación de la participación electoral, y eso no es viable. Cuando usted hace grandes alianzas, grandes segmentos del electorado, es porque aglutina, pues, digo usted, a la izquierda, al centro, a la derecha, en grandes corrientes que se disputan un proyecto. Pero yo he escuchado a algunos candidatos hablar exactamente el mismo discurso. Vamos a convocar a todas las fuerzas democráticas en función de un acuerdo para salvar el país. ¿Qué van a decir? A ver, ¿cómo van a manejar el tema de la inseguridad y la delincuencia organizada, el crimen organizado? Rosana, en Durán no se ha podido sentar en el sillón de la alcaldía el alcalde electo. En Playas le matan al amigo del alcalde en sus propias narices y está llamando a ver cómo les dan protección. ¿Sabe lo que significa eso, Rosana? Algo que ya hemos hablado aquí en este medio, es que los carteles del narcotráfico, el crimen organizado, van lentamente posicionándose. Y entonces va a ocurrir lo que ocurre en México, que para usted ser alcalde de un municipio tiene que pedirle la venia al cartel que esté posicionado en ese territorio. O como, como ha ocurrido también, Juan, tanto en Colombia y me parece que en México también, un número altísimo de alcaldes que han tenido que gobernar desde fuera de sus cantones. Entonces, estamos afrontando esa amenaza y yo no escucho que alguien le plantee, además de decir vamos a combatir la inseguridad, una estrategia para resolver esa amenaza. De la misma manera que tocaba el tema de Yasuní, porque esa es una agenda fundamental estratégica para una sociedad, para el mundo. Yo no escucho que se haya pronunciado. Seguramente están calculando cuánto les conviene apoyar, no apoyar o simplemente callarse frente a la consulta del Yasuní y del Chocó Andino. Ahora, Juan, hemos llegado a la muerte cruzada con un presidente con menos del 9%, incluso menos de aceptación, una Asamblea Nacional con el 4, el 5% de aceptación. Bueno, el presidente Lasso ha dicho que él ya no se va a presentar en este proceso electoral de agosto de 2023, pero no nos sorprenda tampoco que un porcentaje importante de los actuales asambleístas destituidos con la disolución de la Asamblea Nacional nuevamente se candidaticen. Es más, le escuchamos al expresidente Rafael Correa diciendo que sus asambleístas, los que acaban de convertirse en exasambleístas, volverán a participar en esta contienda electoral. Ahí tenemos que analizar como ciudadanos y ciudadanas toda esta responsabilidad que tienen las organizaciones políticas, los movimientos y los partidos, pero esa corresponsabilidad que tenemos también como ciudadanos al momento de colocar nuestro voto. Sería impensable, impresentable que una asamblea que dejó de serlo con 4 o 5% de aceptación vuelva a constituirse a partir de las próximas elecciones. Una aclaración previa a responder su pregunta. Hoy he leído en la prensa que el presidente Lasso, o creo que es el ministro Cucalón, dicen que ha sido mal interpretada la entrevista en el Washington Post. Que Guillermo Lasso está pensando en lanzarse a su candidatura. Habría que esperar la confirmación, pero está en la prensa del día de hoy. De manera que eso está, digamos, por verse. No me sorprendería que como parte de una estrategia él pretenda jugarse la carta en las próximas elecciones. El tema de la reelección de los asambleístas, Rosana, lo que usted me acaba de decir, ha sido materia corriente en la historia política ecuatoriana. ¿Cuántas veces se han reelegido unos personajes absolutamente impresentables, indeseables? Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con los electores? Esa es la gran pregunta. Es cómo hacemos para que una sociedad tenga conciencia sobre lo que significa elegir un representante. Y lamentablemente con la crisis cultural, económica, social de este país, con la descomposición del sistema político, pues terminamos optando por el mal menor, optando por lo que nos toca optar porque el voto es obligatorio. Entonces ahí sí tenemos un callejón sin salida, porque si la sociedad es la que avala a estos políticos se sienten elegidos, como dice el nombre, sienten elegidos, por lo tanto se sienten con la potestad de tomar decisiones a nombre de todo el pueblo, de sus electores o del país.
Y eso es grave, y eso nos lleva a un tema más de fondo que no viene al caso analizarlo ahora porque será muy extenso, y es la crisis del sistema liberal en el cual nosotros nos hemos insertado desde hace 200 años. Cuando nos constituimos en república decidimos adoptar estas lógicas de libertad, pero parece que ese modelo ya se agotó, y no en el Ecuador, se agotó en gran parte del mundo. Ese divorcio entre los representados y los representantes, entre el político y la sociedad, entre el funcionario público y el interés colectivo, y eso es complicadísimo, no es sencillo resolverlo, pero me parece que eso es lo que está en el fondo de estas crisis reiteradas que cada vez son más graves, Rosana. Entonces, frente a esa incapacidad del político formal, del político institucional, de responder a las expectativas de la gente, ¿qué sucede? Que los carteles, y el crimen organizado se toman la posta y empiezan a ejercer ese poder de manera directa, y la gente, lamentablemente, termina aceptando esa tutela del narcotráfico en amplias zonas territoriales. Ahora, Juan, ¿qué incidencia o cómo podría afectarle al normal desarrollo del país y a las posibilidades de superar todas estas crisis que estamos enfrentando? La crisis del servicio público, la crisis en salud, la crisis en educación, la crisis del empleo, y etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de estar prácticamente, vamos a estar 2 años en elecciones, ya sabemos lo que eso significa. Vamos a ir a las urnas ahora en agosto de 2023, pero en el 2025 volvemos nuevamente a las urnas a elegir otra vez presidente, vicepresidente y nuevamente asambleístas. Rosana, hagamos un cálculo del cronograma. Escuchaba hoy día a Guillermo Lazo que él piensa que podría gobernar hasta 8 meses. Decía, no solo los 6, hasta 8 por el tema de la agenda electoral, de los procesos, ya, de las impugnaciones. Eso significa que puede irse hasta enero del próximo año, ¿cierto? Del 2024. En enero ya estamos otra vez en etapa preelectoral para el 2025. Así es, porque ya desde enero del próximo año, o sea, ni bien se posesione el nuevo presidente, ya están en la cola todos los que quieren ser elegidos en el 2025. Y eso, pero es que además todas las actuaciones durante este tiempo van a ser pensando únicamente en el proceso electoral. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se debaten ni se tratan ni se asumen los verdaderos problemas de este país. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es como un surfista, ¿no? Un surfista que tiene que mantenerse en la tabla sobre las olas. A eso es a lo que aspira. Cuidado, se caen, nada más. Porque obviamente el momento en que se caen tienen que asumir otra dimensión de la realidad. Entonces van a estar todos surfeando sobre la crisis. ¿Para qué? Para tratar obviamente de conseguir llegar a la playa de los resultados electorales, de los cargos públicos, de los amarres, sin pensar en la profundidad de la crisis que vive el país. Y eso es lamentable, Rosana, porque van a ser 2 años donde se postergan debates fundamentales. Yo traía a colación, y me faltaba otro tema además, seguridad social. Es un tema crucial, fundamental para este país. ¿Y quién está discutiendo, quién está hablando del tema? ¿Quién va a plantear una salida a la crisis de la seguridad social? Ahora, Juan, justamente sobre estos temas, nos preguntamos un poco también la posición de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Ciertamente parecería que con esto del juicio político, que con esto de la muerte cruzada, no ha pasado nada en el país. Es decir, no escuchamos a la gente pronunciándose, no escuchamos a la gente exigiendo, no le escuchamos a la gente siendo partícipe de los cambios, sobre todo que la gente requiere, que el país en estos momentos requiere. Hay quizás un hartazgo, una falta ya, por supuesto, de confianza, pero eso nos lleva a que entonces no hagamos nada y dejemos todo en manos de un grupo de políticos. Mira, la gente o se desentiende o no entiende lo que está sucediendo. Es algo tan distante lo del juicio político, la argumentación jurídica, el tema constitucional, que la gente prefiere dar la vuelta a sus problemas cotidianos. Pero quizás la gente lo que decía, sí, está bien que se vayan todos porque ya estamos cansados, sí, más allá de lo que las legalidades o ilegalidades puedan influir en la institucionalidad del país. Y mire, Rosana, que se ha evaluado que más del 70% de la gente está de acuerdo en que se vaya a la asamblea a la casa. Lo que habría que preguntarse es qué pasaba si se iba también el presidente. Seguramente era igual, el 70 al 75% iban a aprobar esa decisión.
Entonces, el tema, Rosana, es que, claro, hay esta falta de legitimidad, pero la diferencia es que hace 20 años la idea de que se vayan todos, de que se vayan todos los políticos a su casa, era un grito de esperanza. Ahora me parece que es un grito de desesperación. Sí, váyanse, pero no es que tampoco se están planteando alternativas o salidas. Y no es fácil encontrar una salida en semejante crisis. Porque mire, Rosana, la muerte cruzada es una salida traumática, como igual hubiera sido la destitución del presidente o la sustitución por el vicepresidente o algo más grave, más terrorífico todavía, que se hubieran dado mañas para ponerle a Virgilio Saquicela en la presidencia. Todo era traumático. Yo siempre dije, lo menos traumático era la renuncia del presidente y buscar una negociación para darle, de transición para darle una salida a la crisis. Bueno, optó por la muerte cruzada y ahora tendrá que asumir las consecuencias él como gobernante y nosotros como país. Bueno, Juan, en honor al tiempo, quizás para ir cerrando este diálogo y en otro tema que no tiene nada que ver con estos temas de la política ecuatoriana que hemos hablado, es un homenaje que se le va a realizar a Monseñor Luis Alberto Luna Tovar. ¿Qué nos puede comentar? A ver, o sea, no es un homenaje realmente, es una conmemoración de la obra y la figura y el pensamiento de Luna, por la trascendencia que tuvo no solo para Cuenca, para el país entero e incluso con dimensiones internacionales. Entonces, al cumplirse 100 años de su natalicio, él nació en 1923, un grupo de organizaciones, de sectores, de la iglesia, medios de comunicación, universidades, hemos decidido autoconvocarnos y planificar una serie de actos e iniciativas para conmemorar eso, la figura, la imagen, porque yo personalmente creo que en una situación tan grave como la que había en el país, son esas figuras, esas voces, esas posturas éticas las que son fundamentales para ayudar a orientar a este país. ¿Y para cuándo está previsto esto? ¿En dónde? ¿Algunos detalles? No, ¿o todavía lo están organizando? No, son varias, van a ser varias acciones. Cada organización generar una iniciativa, lo que hacemos es coordinar, darles como que un sentido, pero no va a ser una cosa que hay un comité central que decide, no. Hemos dicho que en la medida en que los grupos, los colectivos, las universidades pues se comprometan, podrán ir desarrollando iniciativas, ¿no? Ya tenemos algunas propuestas. Estamos esperando hacer una reunión el 7 de junio, la próxima reunión, para ahí ya más o menos definir mínimas, una especie como, más que una agenda, una especie como de referencia sobre qué actividades podrían hacerse. Por ejemplo, hay cosas que competen a la curia, ¿no? Dentro de su cronograma eclesiástico, ¿no? De funcionamiento de la iglesia. Hay universidades que también tienen sus agendas y que podrían, digamos, contribuir realizando algún tipo de acto de iniciativa. Es muy diverso, va a ser muy diverso y muy horizontal. Nada de cosas ni dirigidas ni impuestas. Bien, Juan, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana y haber compartido algunos criterios sobre esta situación que estamos viviendo como Ecuador. Gracias a ustedes, Rosana. Ha sido el licenciado Juan Cubi, él es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, analista político.